La amplitud entonces en nuestro caso sería A es igual a 2. Después de que encontramos, dice que planteemos la ecuación, es decir, que vengamos y sustituyamos los valores que tenemos. Como ya sabemos que el ángulo de desfase para la posición de equilibrio es cuando la posición inicial es 0, porque estamos en posición de equilibrio, es pi medios, entonces tenemos que vamos a sustituirla en esta expresión, todos los valores que hemos encontrado. ¿Quiénes nos interesan? Nos interesa este valor, nos va a servir para hacer la sustitución. Nos interesa la amplitud, y esos son todos. Los otros eran los valores que nos pedían los otros enunciados, por ejemplo este y este. También la amplitud nos lo pedía por ahí un enunciado y la posición inicial. Entonces ahí lo plantean ustedes en su tarea bien en orden cuando resuelvan su ejercicio, según lo que les pide cada enunciado. Si hay preguntas, o lo borro y seguimos. Vale, entonces borramos y seguimos. Entonces la ecuación de la posición sería amplitud 2 por el coseno de W, que es 4, por T, que esa es la variable, más pi medios. Esa es la respuesta. ¿Cuánto tiempo tarda en regresar por primera vez al punto de equilibrio? Qué feo me quedó. Vamos a ver, no va a quedar tan perfecto, pero les voy a dar la idea. ¿Verdad? Vaya. Imagínense que ahí tienen el resorte y ese resorte se ha estirado porque se le dio un golpe hacia abajo, entonces se estiró y de ahí, después de que se estiró, pasó por la posición de equilibrio, que es esta posición de acá, donde originalmente estaba cuando estaba sin moverse. Ahí estaba quieto, ¿verdad? En equilibrio. Entonces cuando estaba ahí se golpeó, se fue hacia abajo, pero después se comprimió y va hacia arriba. Entonces en ese movimiento pasa de nuevo por la posición de equilibrio, después sube más, se comprime más, sube más y vuelve a bajar. Cuando vuelve a bajar, pasa otra vez por la posición de equilibrio y baja otra vez, sube, pasa por la posición de equilibrio, sube más, se comprime y de ahí así está. Entonces dice cuánto tiempo tardó en pasar por primera vez por la posición de equilibrio, es decir, bajó y subió a la posición de equilibrio y de ahí siguió subiendo un poco más, ¿verdad? Pero cuánto tiempo se tardó en este movimiento de aquí hasta acá. Según la definición de periodo, T es el periodo. En nuestro caso dijimos que T era 2
sobre, no, perdón, era pi medio, ¿verdad? T era pi medios. ¿Estoy en lo correcto? Eso es lo que habíamos encontrado para T. Vale. Entonces T es pi medios. ¿Qué significa que T sea pi medios? Que esta es la cantidad de tiempo, el compañero dijo por ahí 1.57 segundos. Entonces esta es la cantidad de tiempo que se tarda en bajar, pasar por la posición de equilibrio y subir un poco más. Ese es un ciclo completo: bajar, pasar por aquí y subir y volver a bajar. Entonces, ¿cuánto tiempo se tardó en hacer eso? Bajar, regresar aquí, subir y pasar aquí otra vez. Lo que nos interesa saber es solo la mitad, es decir, cuando bajó y regresó, ¿cuánto tiempo hizo la mitad del ciclo? Porque en la mitad del ciclo volvió a pasar por la posición de equilibrio. Si se tardó 1.57 segundos en hacer todo el ciclo, ¿cuánto tiempo se tardó en hacer la mitad? ¿Sí me comprenden? En la mitad del ciclo pasó por otra vez la posición de equilibrio. No sé si me captan por ahí la idea. La vuelta completa es pi medios, 1.57 segundos. O sea, en pi medios hace la vuelta completa, pero ahorita nos está diciendo que pasa por primera vez, es decir, que no hace la vuelta completa, sino que solo hace la mitad. Solo baja y sube un poco, porque cuando sube pasa por la posición de equilibrio y de ahí sigue subiendo. Entonces solo queremos la mitad de la vuelta, no la vuelta completa. La vuelta completa es el periodo. Y en la mitad de la vuelta pasó una vez por la posición de equilibrio, entonces se tardó la mitad del periodo. Vamos a poner eso. Si el periodo es pi medios, entonces se tardó pi cuartos. Pi cuartos. Y eso responde a la pregunta del literal E. El último literal solo nos dice que es cierto. Gracias. Se tardó la mitad del periodo T para pasar por primera vez. Exacto. Por la posición de equilibrio. Entonces se tardó pi cuartos segundos.
Último paso, dibujar la gráfica y ahí en la gráfica identificar la amplitud y el periodo. 4x más pi medios. Aquí podemos identificar, nos dice que en la gráfica identifiquemos la amplitud. ¿Cómo identificamos la amplitud en la gráfica? Bueno, la amplitud de la onda la medimos desde el eje X hasta donde termina. Entonces la amplitud es de 2. Eso es lo que habíamos encontrado. El período, ¿quién es el período? Es de donde empieza hasta donde termina una repetición. Desde 0 aquí, baja, sube y es hasta 1.57 aproximadamente, que eso es lo que habíamos encontrado que era el periodo, sí, pi medios. Es decir, amplitud desde el eje X hasta donde termina la onda, periodo es lo que se tarda en hacer una vuelta completa. Esta es la vuelta completa. Y de ahí vuelve a empezar otra vez, otra vuelta. Y es otro pi medios, y en cada pi medio se está repitiendo la misma forma. Eso es lo que van a hacer en su tarea, ¿verdad? Lo que pueden hacer es repintar la onda que se repite en el periodo aquí bueno, en su caso no sé cuánto le va a dar, pero ahí ustedes pueden identificar, y la amplitud la pueden identificar diciendo que va desde aquí hasta aquí, que termina la onda que les dé en el caso de su gráfica. Y van a hacer la gráfica así, bien bonita, ¿verdad? El coseno. ¿Preguntas o pasamos al otro ejemplo? Vaya, ¿todo bien con los demás? ¿Sí?
Vaya, nos dice resuelva el siguiente sistema y nos plantean un sistema de dos ecuaciones con dos variables, pero en las ecuaciones hay logaritmos. Lo vamos a resolver como trabajaríamos cualquier otro sistema. ¿Qué es lo que hacemos en los sistemas? Un método que utilizamos es el método de sustitución. Es decir, despejamos una expresión y la dejamos en función de la otra variable, y de ahí esa la utilizamos en la otra ecuación para trabajar una ecuación con una variable y encontrar el valor de esa variable. Vamos a comenzar de esta expresión, de esta ecuación, y vamos a despejar a una de ellas para poder encontrar el valor y para poder sustituir. En esa expresión con logaritmos, ¿qué propiedad podríamos aplicar? Exactamente, podemos aplicar la propiedad del producto. Bueno, en el caso de este sistema, viéndolo bien, creo que nos sale más fácil comenzar de esta y despejar a una de las dos y sustituirla acá. Vamos a intentar eso primero. Vamos a utilizar esta primera. Nos dice que es x elevado al logaritmo base 2 de y y que eso es igual a 2, perdón, este es positivo, 2 elevado a la menos 4. Si nosotros queremos despejar al logaritmo 2 de y, o queremos bajarlo de ser exponente a ser coeficiente, tendríamos que aplicar un logaritmo para poder hacer eso. El logaritmo que más nos conviene aplicar en este caso es un logaritmo base 2, porque todos son logaritmo base 2. Entonces sería conveniente aplicar un logaritmo base 2. Si tuviéramos un logaritmo base 10, que todos fueran logaritmo base 10, entonces aplicáramos un logaritmo base 10. Si fueran logaritmos naturales, entonces aplicáramos un logaritmo natural. Ahorita estamos viendo qué es lo que más nos conviene para poder bajar ese exponente a coeficiente. Y también le vamos a aplicar aquí el logaritmo base 2 a este valor. Al hacerlo así, entonces tendríamos logaritmo base 2 de y por logaritmo base 2 de x, y esto es igual, si aquí tenemos un logaritmo base 2 de 2 a la menos 4, ¿qué va a pasar con este logaritmo y con este 2? Porque la base es igual a la base a la que está siendo elevada este exponente. Entonces solo nos queda menos 4. Podemos hacerlo solamente porque es un logaritmo base 2 y ese era un 2.
Si no hubiese sido un logaritmo base 2, no lo hubiéramos podido trabajar así. Si este hubiera sido un logaritmo base 10, pues no podemos hacerlo. La base aquí tendría que haber sido 10 para poder cancelar de esa forma. Entonces tenemos que logaritmo base 2 de y por logaritmo base 2 de x es igual a menos 4. De aquí podemos despejar a cualquiera de los dos. Dijimos que el objetivo es despejar a una y sustituirla en la otra ecuación para empezar a resolverla. Así que, ¿cuál despejamos? Para este caso nos daría lo mismo despejar cualquiera de las dos. Exactamente, las dos son iguales. Así que vamos a despejar a x, al logaritmo base 2 de x, y entonces el otro estaba multiplicando, pasa a dividir. Este resultado que hemos obtenido nos va a servir para hacer la sustitución acá. Y ya solo vamos a tener una variable. En vez de estar trabajando con dos variables, ya solo vamos a trabajar con la variable y. En vez de logaritmo base 2 al cuadrado de y, vamos a poner toda la expresión, menos 4 sobre logaritmo base 2 de y esto elevado al cuadrado. Elevamos al cuadrado y nos queda 16 sobre logaritmo base 2 al cuadrado de y. ¿Qué podemos hacer con esta expresión? Podemos hacer la suma. Al hacer la suma, sabemos que aquí hay un 1 abajo, entonces hacemos el producto en el denominador y de ahí el producto cruzado. En el denominador nos quedaría el logaritmo base 2 al cuadrado de y en el numerador nos quedaría 16 más logaritmo base 2 a la cuarta de y. Este logaritmo al cuadrado está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Y vamos a dejar todo de un solo lado.
más 16. El 8 estaba sumando, pasa a restar. Esta es la forma de una ecuación cuadrática. Solo tendríamos que hacer un cambio de variable para tener y verlo como una ecuación cuadrática. El cambio que podríamos hacer antes de factorizar, vamos a hacer el cambio para que nos sea más fácil verlo. Vamos a decir que el logaritmo base 2 al cuadrado de y es igual a a. Entonces, en vez de poner logaritmo base 2 al cuadrado, vamos a poner a. Como aquí está elevado a la cuarta, eso significa que es a elevado al cuadrado. Es decir, logaritmo base 2 al cuadrado elevado al cuadrado. Ahí nos va a dar el exponente 4 menos 8 por a más 16. Como tenemos, y esto es igual a 0. Este es un trinomio cuadrado perfecto. Este tiene raíz cuadrada exacta, el 16 tiene raíz cuadrada exacta, es 4, y el doble producto de 4 por a es 8a. Entonces, como es un trinomio cuadrado perfecto, hoy sí vamos a factorizarlo poniendo la raíz cuadrada del primero menos la raíz cuadrada del segundo, esto elevado al cuadrado, igual a 0. Para encontrar el valor de a, solo sacamos raíz cuadrada a ambos lados e igualamos a 0. Entonces a es igual a 4. Esto significa, como habíamos dicho, que a es el logaritmo base 2 al cuadrado de y entonces el logaritmo base 2 al cuadrado de y es igual a 4. Lo vamos a expresar en su forma exponencial, es decir, vamos a hacer el cambio después de sacar la raíz cuadrada. Sacamos raíz cuadrada a ambos lados y nos queda que logaritmo base 2 de y es igual a 2. Convirtiéndolo a su forma exponencial, este 2 de aquí es la base, este 2 es el exponente, entonces tendríamos la base 2 elevado a la 2, este de aquí, es igual a y. Y ya encontramos el valor de y. Y es igual a 4. Para encontrar el valor de x, solo tenemos que sustituir en la otra ecuación el valor de y, que ya encontramos. ¿Preguntas? Aquí solo sustituimos, ¿verdad? El valor de y que encontramos lo sustituimos en la ecuación, en la primera ecuación. De ahí cancelamos y nos quedó x cuadrado es igual a menos 4. Sacamos raíz cuadrada y tenemos que x es igual a 1/4. Estas son propiedades de logaritmos, ¿verdad? Por ejemplo, esta donde cancelamos con la base porque la base del logaritmo es igual a el 2 y solo nos queda el exponente, es decir 2. Es una propiedad muy útil porque nos permite ahorrarnos mucho trabajo. Y así hemos resuelto el sistema. Si no hay preguntas, vamos a ver un último ejercicio que se parece al ejercicio 5, que es el ejercicio de otro ejercicio de aplicación, y con eso vamos a terminar.
Vaya.
Bueno, ahí tenemos el esquema y el ejercicio nos dice que un bote se dirige a un faro y desde el bote se observa la parte más alta del faro con un ángulo de elevación de 15 grados. Y luego, al acercarse 56 metros, esta distancia, el ángulo de elevación cambia a 30 grados y nos piden que calculemos la distancia desde el punto A, es este punto de acá, hasta la parte más alta del faro. A esa distancia podemos llamarle como cualquier letra que queramos, podemos llamarle A, podemos llamarle B, X, Y, Z, como nosotros queramos llamarle. Vamos a llamarle Z. Dice que la distancia X, esas no se las coloqué, perdón, esa es esta de acá. Bueno, X no le podemos llamar porque ya en la figura nos mencionan una distancia X. La vamos a colocar en verde. Esa es la distancia X y nos piden que la encontremos, calculemos esa distancia. Y después nos piden que también encontremos la altura del faro. Para esto vamos a utilizar las funciones trigonométricas, el seno, el coseno. Vamos a ver cuál nos es más útil para hacer la solución de ese problema. En este caso también nos interesa saber la medida de este segmento de recta, porque ese sería uno de los catetos del triángulo rectángulo. Si vemos, se forman dos triángulos rectángulos, uno pequeño y uno que es un poco más grande. Entonces queremos saber cuánto es ese segmento azul para poder encontrar la altura y también encontrar a X y a Z. Vamos a llamar Y. Primera razón trigonométrica que vamos a plantear. Bueno, una razón trigonométrica que nos relaciona a la altura y a X. X sería la hipotenusa, o centrémonos en el triángulo cuyo ángulo es el de 30 grados. Entonces, cateto opuesto es la altura H, hipotenusa es X. ¿Cuál es la que nos relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? Es el seno. Entonces el seno de 30 grados, porque ya sabemos cuánto vale el ángulo, es igual a cateto opuesto H sobre X, hipotenusa. De aquí nosotros vamos a despejar, cuando tengamos el valor de la altura, con base a esta razón, función trigonométrica, vamos a poder encontrar el valor de X. ¿Cuál sería otra que nos va a servir para encontrar el valor de Z? Bueno, tenemos que plantear quién es nuestra, siempre nos sirve el seno, porque el seno nos relaciona cateto opuesto, altura. Entonces vamos, ¿quién es nuestro triángulo? El triángulo sería el cuyo ángulo es el de 15 grados. Entonces el seno de 15 grados, esto es para encontrar a Z, sería cateto opuesto, que es altura, entre hipotenusa. Para 15 grados la hipotenusa es Z. Una vez que conozcamos la altura, vamos a poder saber el valor de X y el valor de Z despejando de estas expresiones. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a encontrar la altura? Bueno, para encontrar la altura vamos a encontrar el valor de Y, pero para encontrar el valor de Y tenemos que pensar en una función trigonométrica que nos relacione para el triángulo de 30 grados al cateto opuesto y al cateto adyacente, porque Y es el cateto adyacente y la que hace eso es la tangente. Así que para encontrar el valor de Y tenemos que encontrar tangente de 30 grados es igual a cateto opuesto,
que es la altura, entre cateto adyacente, que es y. Para el ángulo de 15 grados vamos a hacer lo mismo, solo que ahora el cateto adyacente cambia. El cateto opuesto es el mismo, tangente de 15 grados, cateto opuesto es la altura, y el cateto adyacente es la suma de los dos segmentos, del azul y del rojo. Ese es el cateto adyacente, eso es 56 más y, o y más 56. Entonces, si nos fijamos, lo que tenemos aquí es un sistema con dos ecuaciones y dos variables. Para poder resolver ese sistema, lo que vamos a hacer es despejar a una variable y sustituirla. Lo más conveniente es despejar a h. Despejamos a h de esta ecuación, la dejamos en función de y la sustituimos en esta otra. Una vez encontramos cuánto vale y, solo vamos a sustituir en cualquiera de las dos para encontrar el valor de h. Despejamos a h y nos queda y por tangente de 30 grados es igual a h. Sustituimos h en esta expresión de acá. Y ya vamos a tener una sola variable, y por tangente de 30 grados. Esta expresión está dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar. Nos queda y más 56 por tangente de 15 grados es igual a y por tangente de 30 grados. Multiplicamos y por tangente de 15 grados más 56 por tangente de 15 grados es igual a y por tangente de 30 grados. Vamos a dejarlas y en un solo lado para sacarlas como factor común y así poder despejar. Esta está sumando, va a pasar al otro lado a restar. Quitarlo, vamos a ponerla acá, menos y tangente. Factor común y. Y toda esta expresión que está multiplicando ahora va a pasar a dividir. Y solo lo introducimos, lo colocamos en la calculadora para obtener el resultado. 56 por tangente de 15 grados, todo esto sobre tangente de 30
menos tangente de 15. Y esto es igual a y. Introducimos a la calculadora y tenemos que y es igual a 48.5 metros. Ahora sustituimos y como sabemos de esta ecuación, h es igual a y por tangente de 30. Entonces, si queremos encontrar el valor de la altura, vamos a usar esta expresión que ya hemos despejado acá. H es igual a y, que es 48.5 por tangente de 30. Y la altura del faro es de 28 metros. Una vez que hemos encontrado la altura, solo falta sustituir en estas dos expresiones, tanto para encontrar a x como en la otra para encontrar a z. En la primera nos quedaría x por el seno de 30 es igual a h, por lo que x es igual a h sobre el seno de 30. Y z nos quedaría que es h sobre el seno de 15, al despejarla de esta expresión. De ahí es donde hemos despejado y ahí es donde vamos a sustituir. X es igual a 28 sobre el seno de 30 grados y z es igual a 28 sobre el seno de 15 grados. Y ahí terminamos. Encontramos esos valores en la calculadora y los colocamos en la respuesta. Eso sería todo lo que nos pide el ejercicio. La distancia desde el punto A hasta la parte más alta, la distancia X, nos dicen cuál es, y la altura del faro. Este ejercicio es similar al ejercicio de explicación que tienen en su tarea, así que espero que también les sirva. Con esto vamos a terminar por hoy. Si tienen cualquier duda durante la semana, pues me escriben mientras hacen su tarea y la vemos la próxima
tutoría o cuando me escriban, pues ahí estoy pendiente en contestarles sus dudas. En